desde el punto de vista cosmobiológico, Sí. ¿por qué no se acepta el 20 de noviembre de 1820 y el 15 de julio de 1821, que fue la firma del Acta de Independencia del Perú, como Día de la Independencia, pero sí el 28? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los astros en ese entonces? Primera pregunta, aprobada. Ok. Buena la pregunta. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan por Exitosa TV, que nos sintonizan a través de DirecTV en distintas partes de Sudamérica, del mundo. También a nuestros amigos taxistas que en este momento han detenido su auto para escucharnos. La primera pregunta me parece muy importante. El 20 de noviembre de 1820, San Martín proclama la independencia en Huaura, pero no es aceptada. Tampoco es aceptada la firma del Acta de la Independencia del Perú, que se hizo el 15 de julio de 1821. Por ejemplo, a diferencia de Colombia, Beatriz, que, digamos, acepta la firma del Acta de la Independencia, más no la proclamación. Exacto. En distintos países hay distintas, para sus independencias, distintas fechas de proclamaciones y mayormente por consenso es que se acepta una fecha. En el caso de, concretamente la pregunta, ¿por qué no el 20 de noviembre de 1820? ¿Por qué no el 15 de julio de 1821? Porque en ambas fechas el cielo nos muestra una luna llena. A diferencia del 28 de julio de 1821, cuando el generalísimo San Martín proclama la independencia faltando unos minutos para el mediodía, en el cielo había una luna nueva. O sea, faltaban en realidad unos pocos minutos para que haya luna nueva. Entonces, aquí hay una gran diferencia que nuestros amigos, supongo, lo van a aceptar cuando expliquemos qué es la luna llena y qué es la luna nueva. Exacto, Rubén. Cuando hay luna llena, hay una tensión, hay un no entendimiento. Cuando nace una criatura, por ejemplo, en luna llena, los padres que tenían un gran entendimiento antes de que nazca la criatura, van perdiendo ese entendimiento, ese amor, ese cariño, justamente cuando se presenta la luna llena. Esto mismo aplicado a la vía nacional decimos que el 20 de noviembre de 1820, luna llena, el 15 de julio, luna llena, por lo tanto, en la luna llena, el sol representa al gobierno y la luna representa al pueblo. No hay entendimiento con el pueblo, pero sí el 18 de julio. Por eso es que, digamos, se acepta el 28 de julio y no el 15 de julio, que es la firma del acta. Claro, los juristas van a decir, bueno, teníamos que legitimizar la proclamación, la independencia del Perú, por eso se tomó el día 28 de julio. Ok, Rubén, entonces, para resolver la duda que has generado a partir de la respuesta de la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre luna llena y luna nueva? La diferencia entre luna nueva y luna llena, muy bien. Estaba diciendo justamente, mis amigos, que, bueno, cada 29 días y medio hay luna nueva. Y cada 15 días después de la luna nueva hay luna llena. La luna llena es un momento que dura 3 días, aproximadamente 3 días y medio, que lo que trae son enfrentamientos, discusiones, no entendimiento, hay división. Por eso es que desde la antigüedad, siglos, se viene celebrando la pasión y la muerte del Cristo Jesús en luna llena, porque lo que Él hace es salvar al mundo en el mensaje. Y qué mejor momento que sea luna llena. Bueno, se dice que cuando hay luna llena, el diablo anda suelto. Perfecto. Entonces, cuando hay luna nueva, hay entendimiento, hay comprensión, hay unidad. Por eso es que se rechaza el 15 de julio y se acepenta el 28 de julio. Ahora, hay un problema un día también. Como hoy, hace 197 años. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando hay luna nueva, en la parte política hay mucho populismo. ¿Por qué? Porque el presidente está unido a la luna, el sol está unido a la luna, y cuando la luna y el sol están juntos en luna nueva, el sol simboliza al presidente y la luna al pueblo, entonces están juntos los dos. Y al final, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el presidente o gobierna el pueblo? Y todo eso se va a traducir, entre una de sus manifestaciones, digo, como un populismo.
Entonces no puede dominar uno de los dos. ¿O no pueden dominar los dos en este caso? Lo ideal hubiera sido que la proclamación no se hubiera dado el día 28 de julio, sino unos días después. Claro, si es que el general San Martín hubiera conocido sobre astrología. Y esto que él perteneció a una logia masónica, y en la logia masónica se estudia la astrología. Pero bueno, eso no ocurrió más bien que a partir de esa proclamación del 28 de julio se presentaron varios fenómenos en el cielo. Ajá. Uno de ellos es la luna nueva. Esa es la segunda pregunta que te quería formular. ¿Cómo estuvo el cielo en ese entonces, el 28 de julio? Bueno, dijimos, lo primero, faltaba unos pocos minutos para que haya luna nueva. Y de acuerdo con la tradición hebrea, cuando faltan minutos o falta un día completo para una luna nueva y se realizan actividades, se emprende algo, se inicia algo, nace algo, ese algo sufre abortos, se aborta, no concluye bien las cosas. Muy bien. Hay una luna nueva y cada 29 días y medio se renueva la luna, pero en el mundo de la astrología, de la horoscopía, cada día de la vida es igual a un año. Por lo tanto, esos 29 días se transforman en 29 años y medio. Y si nosotros sacamos cuentas desde 1821 hasta el presente, vamos a encontrar que siguiendo el ciclo de 30 años de prosperidad, en el año 2000 entramos a un nuevo ciclo de prosperidad, que tiene un ascenso de 14 años. Se mantiene 4 años más aproximadamente y esto llega hasta final de diciembre de 2017 y a partir de diciembre de 2017 se presenta una cuesta abajo en la prosperidad del Perú. Pero bueno, eso lo podríamos conversar luego. El segundo punto que encontramos en el momento de la juramentación es que hubo una conjunción en el cielo de Júpiter y Saturno. Se acepta por tradición astrológica que cada 20 años se produce un encuentro de Júpiter con Saturno en el cielo y lo que se da es un nuevo orden. Siempre hay nuevos órdenes cada 20 años. Y en el caso del Perú, esto se siente de una manera que cada 20 años, de una otra manera, queremos cambiar las constituciones en el Perú. Disculpa que te interrumpa ahí, Rubén. ¿A qué te refieres con un nuevo orden? Bueno, nuevas políticas, nuevas formas de dirigir el país y también nuevas cartas, nuevos reglamentos. Pero en el Perú, repito, lo estamos tomando como arrinconar a una constitución para que emerja otra. Y tenemos una publicación que la pueden ver justamente en nuestra página web acerca de la 13ª Constitución, que está queriendo aparecer desde el año 1993, que el presidente Fujimori rubrica la 12ª Constitución. Vive amenazada esta Constitución, ¿de acuerdo? Con cambiar a la Constitución del 79 o reformular una nueva, Rubén. ¿Pero por qué es que se quiere, digamos, cambiar esa Constitución? Bueno, porque justamente el presidente Fujimori, que rubricó la Constitución, si no me equivoco, fue el 29 de diciembre del año 93, había luna llena. Entonces ya dijimos que cuando nace algo en luna llena, la gente no lo quiere. El tercer punto de lo que se vio en el cielo justamente fue que hubo una conjunción de Urano y Neptuno. Cada 170 años aproximadamente se producen conjunciones de Urano con Neptuno y se generan ciclos. El Perú está sujeto a un ciclo de desarrollo cultural, desarrollo social que dura 180 años y su manifestación es demasiado lenta. Por eso es que tenemos nosotros, a diferencia de otros países como por ejemplo Japón, que su ciclo de desarrollo dura como 40, 50 años, el Perú dura 170 años. Entonces por eso nuestro país es demasiado lento en su progreso. Bien, Rubén. Y otro punto que nosotros encontramos es justamente el hecho de que en el cielo, cuando San Martín proclamó la independencia, hubieron 2 estrellas a 3 estrellas que estuvieron, digamos, acompañando esa proclamación. Y esas estrellas, que tienen el nombre de Acelus, lo que producen es
pedantería, producen soberbia, producen, digamos, un espíritu ambicioso, pero después se frustran las operaciones. Por eso es que la psicología del peruano, y con esto yo quiero también a la vez pedir disculpas, digamos, si es que lastimo el sentimiento de algunos de nuestros hermanos peruanos, pero es que justamente desde la proclamación del Perú, lo que nosotros vemos es la falta de la educación, del respeto, somos discriminadores por esas estrellas. Entonces, ese 28 de julio no debería de seguir manteniéndose. Nosotros somos de la idea de que no deberíamos celebrar el bicentenario, sino ir hacia una segunda república. ¿Hubo eclipses antes del 28 de 1921? Bueno, en principio pediría que lean nuestro libro Cuando el cielo se viste de negro, porque justamente tenemos un capítulo extenso dedicado al Perú. Y ahí, en ese capítulo, justamente mostramos una serie de eclipses que se presentan en el Perú, que han oscurecido los cielos del Perú, que han cruzado, digamos, los cielos del Perú, inclusive desde el año de 1510 a 1525, que anuncian el final del gobierno de Huayna Cápac y también la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Pero también, digamos, hay un eclipse que es muy importante, aparte del año de 1525, que es lo que produce justamente el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa y abre paso a la conquista española en el Perú. El eclipse del año de 1539, que oscureció el Perú y abre el tiempo de la guerra civil entre los españoles, y que es a la vez el eclipse del nacimiento de nuestro gran literato, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una regla, Beatriz, en el estudio de los eclipses que nos dicen que cada 30 años un mismo eclipse resurge, renace. Entonces, un eclipse que dura 3 a 4 minutos es como un volcán, que pasa años durmiendo, pero despierta de un momento a otro, siguiendo ciclos de 30 años. Y este eclipse de 1539, si seguimos los ciclos de 30 años, vamos a llegar a que estuvo presente en una manifestación de enfrentamiento justamente en los días de la independencia del Perú. Y la independencia del Perú, digamos, estuvo anunciada por los próceres como Francisco de Sela, los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua, que respondieron a 3 eclipses de sol que se presentaron justamente entre 1810 a 1815, y estos eclipses son los que anunciaron, podríamos decir, la independencia del Perú. Pero es muy importante el eclipse del 26 de septiembre de 1810. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese eclipse que oscureció el Perú fue el punto de partida de la revolución o la guerra de la independencia en México. La independencia de México comienza con el llamado Grito de Dolores en septiembre 16 de 1810. Y todo evento, todo fenómeno tiene una conexión con un eclipse. El eclipse de México, de su independencia, que del inicio de su independencia, oscureció el Perú. Y justamente el eclipse de la independencia del Perú, 28 de julio de 1821, es un eclipse que oscureció México. O sea, hay una correlación, por eso que estos dos países, Perú y México, vivimos hermanados. Sí. Pero hay algo más, que si tuviésemos ya la computadora lista, podríamos mostrar cómo el eclipse del 24 de agosto, del 27 de agosto de 1821, delimita la frontera norte de México. Sabemos que con la guerra de México con Estados Unidos, México perdió prácticamente la mitad de su territorio. Pero este eclipse del Perú, que vimos justamente que también sella la independencia de México, establece los límites de esta nación. El eclipse del 28 de septiembre de 1810, el 21 de enero de 1814, el 27 de julio de 1813, son los eclipses que anuncian la independencia del Perú. ¿De acuerdo? Y después tenemos ya otros eclipses. ¿Cuántos son, Rubén? En realidad,
yo he contado 27 eclipses que han oscurecido el Perú desde el año 1810 hasta el año de 1995. Entonces, todos estos eclipses han influido Han ido modelando la historia, han ido cambiando la historia del Perú, porque los eclipses producen cambios con enfrentamientos. Justamente antes de mostrar los siguientes eclipses, vean ustedes, por favor, mis amigos aquí en pantalla, lo puede mostrar David, ¿cierto? El eclipse de septiembre de 1810, que es el eclipse que es el eclipse del inicio de la independencia de México, que comenzó en 1810 y finalmente se cesa en 1821, que también corresponde a las acciones de los próceres del Perú y, digamos, se cierra la independencia del Perú con el eclipse del 27 de agosto de 1821, pero delimitó México. De Beleguía. Con él se celebró el primer centenario. Correcto, con Augusto Beleguía, el primer centenario. Beleguía. Así es, así es. Y ahora nos acercamos, estamos a solo 3 años de celebrar el bicentenario, del Perú. Pero tú eres de las personas que nos dice que no deberíamos celebrar el bicentenario, sino de reformar una nueva república. Ok. Refundar, perdón. Así es. ¿Por qué dices esto? Bueno, primero para responder acerca del expresidente Augusto Beleguía, considerado como un gran presidente en el Perú. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con ello. Yo tampoco, Rubén. Porque justamente, por un lado, en los tiempos de él hizo espaldas a, digamos, el tiempo de la explotación del caucho. ¿De acuerdo? Tuvo que ocurrir primero un eclipse, el del 10 de octubre de 1912, para que se pusiera fin a la era de explotación, abuso y atropello de los amazónicos en la Amazonía del Perú. Y entregó a Arica también. Efectivamente. Y eso es lo que justamente quiero mencionar. A finales de los años 1920-30, el planeta Neptuno entra al signo de Virgo, hay toda una crisis mundial. Él estaba en el gobierno, en su oncenio, digamos, como dictador, Augusto Beleguía, y, digamos, la crisis mundial apuró a que lo retiraran del gobierno, para decirlo de una manera dulce, digamos, en este momento, pero él es del signo de los peces, y justamente él estuvo en el gobierno cuando entrega a Arica a los chilenos. ¿Por qué es que no se debió esperar, en todo caso, que él no esté en el gobierno? Porque justamente el planeta Neptuno, que es el planeta de los mares, que influencia a los mares y que estuvo presente de una manera negativa influenciando al Perú en la Guerra del Pacífico, y por eso perdimos en la Guerra del Pacífico, este mismo planeta para los años 1930 le hacía una mala influencia a la gente de Piscis. Y él, estando en el gobierno entonces, en mal contacto con Neptuno, tenía que tener un problema por el mar o con asuntos vinculados con el mar. Y él justamente pierde, o no pierde, sino cede a Chile, Arica. Bien. Ahora, en relación con el bicentenario. Con el bicentenario, bien. Celebrar el bicentenario no estoy de acuerdo, porque justamente es mantener modelos, esquemas en donde hay mucho centralismo, por más que se está hablando hoy en día de la descentralización, hay marginación del hombre de los Andes, de la Amazonía, y si nosotros continuamos con el esquema del bicentenario, en la próxima década, y justamente les pido, lean nuestro libro Cuando el cielo se viste de negro, escriban a www.epistre.net para que la editorial Epistre nos los ponga en la puerta de su casa, este libro Cuando el cielo se viste de negro. Allí conversamos o estamos exponiendo acerca de los próximos años para el Perú, y estamos encontrando hemos calculado, se diría mejor, que la década del 20, sobre todo los años 25 y 30, son realmente letales para el progreso, para el futuro del Perú. Y justamente por las cosas que estamos viviendo en este momento en el Perú, es muy difícil que sendero o, digamos, un nuevo sendero no aparezca en la próxima década. Entonces, frente a esta situación de que no deberíamos nosotros permitir que el Perú se termine o se quiebre como un cristal, necesitamos que los presidentes en el Perú
no mantengan el esquema de juramentación del 28 de julio, que se juramente al final de enero, y esa juramentación, y reservar solamente el 28 de julio para la celebración de la independencia del Perú, pero la juramentación presidencial al final de enero, y lo que vamos a conseguir es la sumatoria de polos, polo y antipolo, y eso va a permitir que el Perú progrese grandemente y no vamos a ver la ruptura, o sea, la quebradura total de la democracia del Perú en la próxima década. Entonces, no celebrar el Bicentenario. Yo estoy porque no deberíamos de celebrar. Y también, ¿sabes por qué? Pienso que no deberíamos celebrar, y las personas que postulen para la presidencia del Perú para el año 2021, que hemos señalado, tú me has escuchado, que son personas las que tienen más posibilidades para alcanzar la presidencia, son de Géminis y de Acuario. Estos dos signos, candidateando en el año 2021, digamos, ayudan grandemente a que el Perú pueda salir adelante. Pero nosotros decimos que si se juramenta el 28 de julio del año 2021, el Perú no va a poder sostenerse para los próximos años, ¿de acuerdo? Vamos a seguir cuesta abajo, vamos a quebrarnos. Y es tarea de todos que las autoridades nos escuchen y los seguidores de Rubén, de los Astros del Éxito, le hagan llegar este mensaje a todos ellos. ¿Cómo? Compartiendo esta transmisión. Y justamente te digo que si quisiéramos nosotros frenar el avance de grupos de extrema izquierda, bueno, justamente le pedimos a aquel que quiere postular a la presidencia del Perú y que no está conectado con la extrema izquierda, ni con lo de la izquierda, ni con el centro, ni con la derecha, para poder captar, digamos, el voto de la gente joven y que no quiere estar, digamos, unida a la corrupción de la República del Perú, es justamente tener dentro de la plataforma de trabajo para la presidencia la fundación de la Segunda República del Perú. ¿Qué pasó en el cielo para que Fujimori saliera electo en la presidencia? Sí, tengo la fecha de nacimiento, el día ¿Y que la hora él exacta? nació. Inclusive yo tuve la fortuna de conversar con el expresidente y me dijo que él no nació el 28 de julio, pero que nació el 25. Pero ¿qué es lo que determinó que él llegue a la presidencia? Tendremos que remontarnos al año de 1985, que es cuando justamente el expresidente Alan García cambia el protocolo de juramentación presidencial de la tarde, de las 4 de la tarde, para el mediodía. Antes de él, los presidentes, cuando tenían oportunidad de juramentar, si es que los militares se lo dejaban, juramentaban a las 4 de la tarde, inclusive un poquito más tarde, de las 4 de la tarde. Pero él, el presidente García, acogiendo a una sugerencia de que era mejor que juramente al mediodía para detener el avance del Sendero Luminoso, para que el Perú pueda progresar más rápidamente, juramentó al mediodía. Y la juramentación de él, exactamente a las 12 del día con 36 minutos, colocó al signo de León en una posición tremendamente fuerte para que pueda liderar en los destinos del Perú. Por eso es que nosotros, y tú me has escuchado decir, Beatriz, que las personas que son del signo de Leo tienen las primeras oportunidades de progreso en el Perú. Sean nacidos o no nacidos en el Perú y son del signo de Leo, tienen buenas oportunidades de ser grandes empresarios, personas sobresalientes en el Perú. Entonces, para el año 90, cuando se presenta el ingeniero Alberto Fujimori, que es del signo de Leo, tenía prácticamente el camino abierto. Pero si Alan García no hubiera aceptado la sugerencia de juramentar al mediodía, hubiera continuado con el esquema tradicional antes de él de juramentar a las 4 de la tarde, estoy seguro que el expresidente Fujimori no hubiera sido presidente. Ahora, claro, la pregunta que muchos me hacen es, bueno, si García, el presidente Alan García juramentó al mediodía, ¿por qué es que fue un fracaso en su primer gobierno? Ya lo hemos explicado, que a él le nació un último hijo, hoy es el último hijo, y él nació de noche, y cuando un hijo nace de noche, trae muchos problemas para la familia. Y en este caso para un presidente que es quien está dirigiendo los destinos del Perú. En 1821, el 28 de julio, alrededor de las 11:30 de la mañana, se produce la proclamación de la independencia del Perú. Las personas, yo me he definido siempre como una persona desconfiada,
que por más que me gusta hacer los cálculos, siempre, digamos, le pongo un pero, digamos, al final a los cálculos, a los pronósticos que muchas veces he hecho. Por lo tanto, no he confiado realmente en el horóscopo y no confío en el horóscopo de la independencia del Perú. Y eso a mí me ha permitido desarrollar un sistema de pronósticos para, digamos, eventos sociales en el Perú, que es a partir de la juramentación presidencial. Entonces, en el Perú, los presidentes gobiernan por 5 años. Antes, en los tiempos de 1940, digamos, era 6 años, pero ahora es 5 años el gobierno del Perú. Y a partir de la hora de la juramentación, nosotros podemos conocer lo que corrientemente decimos los ricos y los pobres de ese periodo presidencial. En el Perú se juramenta los 28 de julio al mediodía, por eso es que los del signo de Leo tienen más oportunidad de progresar, junto con los de Leo, Cáncer y Virgo. Pero la juramentación del presidente Martín Vizcarra cambia el escenario y permite que ahora más bien sean las personas de Piscis y de Aries las que tengan más oportunidad de progresar. ¿Qué es lo que tú y el cosmos ven para la próxima década en el Perú? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, según el cosmos. No veo nada bueno, en principio. Discúlpeme que lo diga, no soy de mal agüero. Okay. Eso es algo que las personas que me conocen lo saben. Pero escúchame, Rubén, disculpa que te interrumpa, pero sí lo podemos cambiar, ¿o no? Bueno, sí, por supuesto. Okay, por eso ya. decimos, nosotros tenemos que ir hacia la Segunda República. Okay. Fundar la Segunda República. Tenemos que ir a que nuestros presidentes juramenten al final de enero, no el 28 de julio. Hemos dicho que tenemos que conservar el 28 de julio como día de la celebración de la independencia, pero no de la juramentación presidencial. Entonces, a la pregunta, ¿cómo veo la próxima década? La veo realmente negativa para el progreso, para el desarrollo de la democracia. Y me gustaría presentarte una serie de cálculos, pero, digamos, les pido que lean nuestro libro Cuando el cielo se viste de enero, ahí se encuentran justamente. Lo que sucede es de que hay varias fuerzas planetarias que están yendo en contra de la continuidad democrática del gobierno, del presidente de turno a partir sobre todo de 1825 para adelante. Entonces yo digo, hasta de repente no vamos a tener presidente, vamos a ver una serie de revoluciones. Si en este momento vemos nosotros, como ayer justamente en marcha de protesta, 27 de julio, yendo hacia el Congreso para protestar contra el Poder Judicial, y digo, me pregunto, ¿y por qué no han ido al Poder Judicial, al Palacio de Justicia a protestar? ¿Por qué se han ido al Congreso? Porque en realidad las intenciones es también de tratar de tumbarse, digamos, con las protestas al Congreso. Pero esto responde a algo, y es que después de 84 años, el planeta de las protestas, de la rebelión, de la revolución, ingresa al signo de Tauro, y Tauro no es un signo afín con Leo. Por eso es que, digamos, la gente se reúne a protestar contra el gobierno, a protestar contra el presidente. Y esto no va a terminar porque, digamos, el señor quiere que el señor Vizcarra adelante las elecciones, porque eso va a continuar. Es un tiempo que vive el Perú hasta el año 2024 y de ahí empalma otro tiempo mucho más letal para la continuación democrática del Perú. Entonces veo que desde el año 2018, pero lentamente y se sube en intensidad al año 2021, es más letal hacia el 2025 y, digamos, los años 2025-2030 son terribles. Rubén, entonces... ¿Qué hacer? Gracias, justamente a eso. Tenemos que refundar el Perú una vez más. No debemos permitir que se mantenga el esquema del 28 de julio. Tenemos que encontrar la forma. Pero quiero otra vez traer al presente lo siguiente. Cuando en el año de 1985 se acercó la propuesta de que los presidentes no juramenten por la tarde, sino al mediodía, la respuesta del Congreso fue negativa. Dijo no. Pero la voluntad del expresidente García se impuso y dijo, yo juramento al mediodía, no juramento por la tarde. Tendría que haber algo así de repente para que el próximo presidente diga, un momentito, no juramento el 28, yo juramento en enero. Claro, lo que estoy contando, muchos de quizás los congresistas se pueden estar riendo, pero hay que encontrar la fórmula,
porque si no vamos a vivir momentos terribles. Rubén, ya se nos está acabando, se nos está agotando el tiempo y es que, de acuerdo a todos los puntos de vista que nos estás dando, todos los puntos relevantes, yo quiero preguntarte si es que estos grupos revolucionarios, como por ejemplo Sendero Luminoso, ¿pueda rebrotar? Sí, porque de acuerdo con el ciclo de los eclipses, hubo un eclipse justamente el 10 de agosto de 1980, que se asocia con el surgimiento de Sendero Luminoso. Y si de ahí seguimos ciclos de 30 años, vamos a encontrar que desde 1980 más 30 2010, del 2010 Sendero se reagrupa y tenemos que sumar 14 años. Sería 2010 más 14, 2024. Y de ahí nosotros vamos a sumar 4 años que son los años de enfrentamiento abierto de parte de Sendero Luminoso. Entonces, hay que ver cómo se frena esa situación. Y nosotros pensamos que la podemos frenar con el surgimiento de la Segunda República. Bien, muchísimas gracias entonces, Rubén. Un gusto compartir contigo esta noche. Y a todas las personas que nos están viendo, felices fiestas patrias. Ya saben que el cambio empieza con ustedes. Así que, Rubén, felices fiestas a todos. Felices fiestas patrias, Beatriz. Felices fiestas patrias para todos los peruanos. Chao, chao.